Ezequiel, te damos la bienvenida al FIE, gracias por sumarte y qué bueno que pudimos alinear nuestras agendas y que nos puedas acompañar. No, muchísimas gracias, Gabriela. Y solo para comentarle a todos que yo debía haber participado ayer en la versión en presencial, pero ocurrió algo y no pude. Pero estoy muy contento que podamos haber reagendado y que pueda estar hoy acá y poder compartir esto con ustedes. Así que sin más preview, para que voy a poner las slides. ¿Las pueden ver? Sí, ya Sí. la vemos. Listo. Bueno, como decía Gabriela, en tratar de pensar qué podía ser útil en esta intervención, voy a focalizarme en un aspecto clave del uso de la guía para educación, que es el desarrollo profesional docente y cómo se está usando la inteligencia artificial para tratar de empoderar a los docentes. Entonces, antes de comenzar y antes de decir cuáles son las innovaciones, creo que es importante entender el contexto en el cual estamos. Hoy en día, 70% de los niños de 10 años en América Latina no pueden leer y comprender un texto simple. Um, Tenemos formación docente que es inexistente o insuficiente, mejor dicho, recursos pedagógicos limitados, brechas urbanos-rurales profundas en los estudiantes y también en los docentes. Y docentes que tienen muchas veces una gran labor administrativa que hacer, además de la enseñanza. Entonces, la IA ya llega a un sistema que está fracturado, colapsado, que no está funcionando bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando le agregamos la IA a este sistema? Cuando hoy miramos las aulas del Perú, pero también de la región, yo creo que encontramos tres tipos de estudiantes. Y encontramos que la IA hoy en día está amplificando las desigualdades existentes. Nosotros vemos que, por ejemplo, hay un grupo muy pequeño, que son estudiantes con docentes capacitados, que saben cómo usar la IA para mejorar el aprendizaje personalizado. Por ejemplo, en la escuela de mi hijo usan chatbots sobre Shakespeare, sobre personajes de Shakespeare, para que los alumnos puedan hablarle a estos personajes, comentar, discutir las motivaciones detrás de lo que han hecho. Pero eso es un grupo muy pequeño, ese es un grupo que lo llamamos los empoderados. Después vemos un grupo más grande, en el cual estoy seguro que ustedes reconocen a muchos familiares. Yo tengo mi sobrino que siempre me dice nada, que está en secundaria en Argentina, y me dice que hace todo con la IA. ¿No? Entonces, el problema no es la tecnología per se, sino que el uso de la tecnología de manera que no esté acompañada por el docente y de manera que no esté, que no sea para un uso pedagógico, sino para que la IA sea mi muletilla que me resuelve los problemas. Entonces, a esto le llamamos los estudiantes dependientes, que son estudiantes que delegan las tareas a la IA sin desarrollar estas habilidades, lo cual es un problema hacia el futuro. Y ya lo estamos viendo en algunas evaluaciones de tutorías, que cuando esto pasa, los alumnos aprenden menos de lo que hubiesen aprendido de otra manera. Y el último grupo, que es el grupo más grande que vemos, que es los excluidos, los que no tienen acceso a tecnología básica. Y sus docentes saben que existe algo que se llama inteligencia artificial, pero no saben exactamente qué es ni cómo lo pueden usar ellos. Y este es la mayoría de los docentes y los estudiantes en América Latina. Y esto me pasó estando en una escuela rural en Perú, que me decían, una docente me preguntaba como, todo muy bien, el discusión de los riesgos de la inteligencia artificial y demás, pero acá no tenemos electricidad
constante. Entonces eso para mí es una quimera. Entonces yo creo que esto es muy importante entenderlo, que la IA en este contexto en el donde está entrando tiene la chance de amplificar las desigualdades existentes. Eh, y que si no intervenimos, si no hay políticas activas, la IA va a va a agrandar estas brechas educativas que existen. Entonces, para los gobiernos nosotros vemos el escenario de mantener el status quo, esperar nada, que las cosas se arreglen por sí mismas, pero vemos que eso va a hacer que la brecha digital continúe creciendo, que los docentes estén sin herramientas para nuevos desafíos y que los estudiantes lleguen menos preparados para el futuro, porque obviamente que va a ser más difícil conseguir trabajos y más aún para estudiantes que no tengan estas habilidades. Pero también creemos que hay una opción de actuar estratégicamente, que es usar a la IA como una herramienta de equidad educativa para lograr poder empoderar a los docentes y mejorar su efectividad y poder lograr que los estudiantes aprendan más. Y yo creo que es una pregunta que aparece mucho, que es, mucho está la pregunta de si hay que usar inteligencia artificial o no. Y la verdad que la pregunta es cómo, no es si hay que usarla. Hay usos que van a ser buenos y otros usos que no lo van a hacer. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros creemos que es una guía dentro del Banco Mundial para implementar la inteligencia artificial en los sistemas educativos? Yo creo que algo que hemos aprendido y que siempre es una prioridad es comenzar con los docentes, no con la tecnología. Entendamos cuáles son sus necesidades reales, y co-creemos soluciones que sí sean efectivas para ellos. La segunda es monitoreo continuo. En contextos nuevos como en el que estamos, la adaptación constante es más importante que seguir un plan a rajatabla, porque todo el tiempo la IA está mejorando y nosotros tenemos que aprender y adaptarnos a esa situación. Y por último, escalar lo que funciona, ¿no? De pilotos pequeños, ¿cómo pasamos de pilotos que son exitosos y ahora estamos empezando a ver unos cuantos pilotos exitosos pero pequeños? ¿Cómo pasamos de eso a una transformación sistémica donde sí haya resultados reales para el sistema educativo? Entonces, lo que hoy les voy a contar es un par de casos de innovaciones que están ocurriendo en distintos sistemas educativos con el uso de la inteligencia artificial para empoderar a los docentes para lograr mayor aprendizaje en los alumnos. Entonces, la primera es una que nosotros participamos, que se llama La IA en el aula. Es una experiencia que estamos haciendo con la DREL de Lima, con 300 escuelas. Y lo que hicimos acá es, notábamos que había muchísimos cursos sobre el uso de inteligencia artificial, pero la mayoría no tenían casos concretos para los docentes. Entonces los docentes decían como, bueno, la inteligencia artificial te puede servir para esto, para aquello, para lo otro, pero no estaba en concreto cómo aplicarla al día siguiente de la capacitación. Entonces lo que hicimos es, trabajamos con 18 docentes innovadores que fueron elegidos a través de un concurso en Lima y con ellos creamos casos de usos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para hacer una planificación pensamos cómo es el mejor prompt que se puede usar, cómo lograr que te siga las especificaciones que se necesita por el ministerio y que te saque el mejor output posible, y cómo explicarles a los docentes que la interacción con la IA no es que uno hace un prompt, la IA le saca algo y se termina ahí, sino que esto es un proceso de 4 etapas, donde primero uno tiene que pensar bien el prompt. Después tiene que poder revisar y ajustar críticamente lo que recibe, dialogar con la IA. Y después una última etapa donde uno ya la IA le dio todo lo que pudo y uno le puede agregar más cosas fuera de la IA para tratar de terminar este proceso. Y entonces en la guía que realizamos tiene 4 casos de usos: la adaptación de lecciones para diferentes niveles, crear materiales atractivos, diseñar evaluaciones formativas, comunicaciones con los padres, para que los docentes puedan adaptar y utilizar. Hicimos una implementación de 8 horas de capacitación inicial con práctica, después, y ahora estamos haciendo apoyo a través de WhatsApp a los docentes.
para crear comunidades de práctica activas. Pero quería mostrarles un poquito más de la iniciativa en un video. A ver, paren que voy a compartir el video. En Lima Metropolitana, los niños que corren el riesgo de no recibir una educación de calidad se aproxima a un poco más de 445.000 estudiantes. Los docentes se enfrentan a una realidad muy heterogénea dentro del aula y tienen que pensar cómo lograr que todos los estudiantes aprendan, aun cuando estén a niveles muy distintos. El Banco Mundial está trabajando activamente para mejorar la educación y en colaboración con la Dirección Regional de Lima decidimos capacitar a los docentes en el uso de la inteligencia artificial porque la IA tiene el potencial de transformar la educación. Microsoft 365 Copilot Chat se ha destinado a más de 390 escuelas en Lima Metropolitana, a más de 482 docentes para mejorar los aprendizajes en el aula. Copilot me ayuda a elaborar actividades personalizadas para mis niños neurodivergentes, sin ser mi especialidad, de tal forma que ellos ahora se sienten integrados, lo que antes no pasaba. Eso es para mí fenomenal. Yo estoy feliz. Inteligencia artificial me generaba temor. Mi opinión es que era una competencia para los docentes y no me creía con la suficiente capacidad de poder manejar este tipo de herramientas. Pero a través de esta formación que hemos tenido, Copilot me está haciendo sentir una docente empoderada. Me propone estrategias muy creativas y personalizadas para cada uno de ellos. Por ende, los estudiantes van mejorando su aprendizaje. Eso me hace sentir satisfecha. Ahora puedo darle más a mis estudiantes. Que vuelvo a la presentación y entonces eso... No sé qué se puso. Ahí volvimos. Ahí asumo como... y ese es el caso de Lima, como les contaba. El otro caso que quería ver, que quería comentarles, es el de retroalimentación con inteligencia artificial. Y entonces esto ahora está realmente explotando y hay muchísimos proveedores distintos, muchísimas innovaciones, pero uno que lo viene haciendo hace mucho es TeachFX en Estados Unidos, que lo que hace es una app que uno toca un botón, graba la clase, las interacciones de los alumnos y los docentes, y luego que termina la clase, uno toca otro botón y la inteligencia artificial analiza Ezequiel, automáticamente el discurso de la clase, mide en este caso Ezequiel, la equidad de disculpa. participación estudiantil, identifica patrones, da sugerencias al docente, como podría hacer este tipo de preguntas abiertas, podría hacer esta otra metodología. Y de nuevo, esto es así, depende así porque... Hola, Ezequiel, disculpa, ¿me escuchas? ¿No me estás escuchando? Sí, sí te escucho. Lo que pasa es que hay una música de fondo que Es que la nos del video, acompaña. es la del video. Falta parar la música del video. El video está corriendo. Ahí está, perdón. Ahora... Ahora debes volver a compartir tu presentación. Ahí está. Ahí estamos, ¿ven? Para que... Listo. Gracias. Ok, así no teníamos música de café o Sí. no sé qué era el video que estaba. Pero bueno, entonces como decía, TeachFX es una app donde uno toca un botón, escucha toda la clase y analiza lo que escuchó y en base a como en base a ese transcript, da retroalimentación. Y en un estudio riguroso lo que encontraron es que cuando intentaban utilizar esto para analizar las clases y darle sugerencias a los docentes
para que fomenten el pensamiento crítico, encontraron que una mejora en 20% en fomentar justamente que el docente haga preguntas de pensamiento crítico, preguntas abiertas, eh, que mejoraban este diálogo dentro de la clase. Pero lo más interesante no es los resultados específicos, es el hecho de que esta tecnología ahora está disponible y que puede utilizarse para muchísimas cosas, desde simulaciones de aula, donde un docente puede hacer como que está dando una clase y le pueden simular distintas voces de estudiantes con distintos problemas. El docente puede ver cómo haría entre esos problemas y después le pueden dar retroalimentación, o pueden utilizar la IA para observarla y utilizar una rúbrica de observación y darle retroalimentación al docente. Esto que antes costaba mucho porque había que lograr capacitar a las personas, después que puedan tener el tiempo para ir a observar, para dar retroalimentación, esto potencialmente puede lograr un escalamiento superior, y también puede tener modelos donde no se pierde al humano, ¿no? Sino que es una retroalimentación de un humano que está ayudado por la IA, por ejemplo. Un ejemplo de esto lo están haciendo en República Dominicana y en Colombia. Este asistente virtual que se llama Mentu o Shaya, que vendría a ser como Ya-IA, ¿no? Entonces por eso es Shaya. Y lo que hace es, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacíamos en el piloto en Lima es les enseñamos a los docentes a generar prompts y cómo se generan prompts. También lo que uno puede hacer, como estas plataformas, que también hay unas cuantas, es le dicen al docente qué materia es la que vas a dar, cuál es el objetivo de la clase y otras, cómo son tus estudiantes, cuántos estudiantes tenés, cuánto tiempo tenés, y en base a eso te crean o sea, hay un prompt por detrás que te crea una lección de clase. Y entonces Mem2 hace esto, pero también lo que hacen es pueden, de la misma manera que TeachFX, pueden escuchar lo que pasa en la clase y luego agarran ese transcript, que lo pueden hacer offline, grabar el sonido, después poner el audio, que esto genere todo un transcript. Todo este transcript pasa por la IA y lo que hacen es generar un agente con voz, que por ejemplo en República Dominicana la manera que lo están haciendo es alguien con tonada de República Dominicana que tiene una conversación con el docente en base a todo lo que, a todo lo que ocurrió en la clase, pero obviamente que también la rúbrica de cómo hacer, cómo dar este feedback. Entonces va a hacer preguntas de reflexión, esta IA le va a decir, bueno, qué bueno que nos podamos juntar, quiero ver qué te pareció a vos la clase, noté que en tal momento pasó esto, ¿por qué te parece? Y así, y permite a los docentes reflexionar sin que sea solo como TeachFX, que es como que esto es tu feedback. No, esto tiene también la posibilidad de interactuar con el docente para que el feedback tenga esto también en cuenta. Entonces esta también es otra innovación muy interesante. Y también hay otra que se llama Muyu, que están haciendo en Ecuador, que también es similar. Hay unas cuantas similares de este estilo, pero yo quería mostrarle alguna para que sepan que esto es algo que ya está pasando. Y otra que les quería contar es hay muchísimos estudios sobre tutoría utilizando inteligencia artificial. Y cuando uno mira a la evidencia de manera macro, o sea, si ve todos los estudios que hay sobre esto, va a decir, bueno, la evidencia es mixta, no sé si sabemos. Pero cuando uno mira bien los estudios, lo que se da cuenta que lo que yo le llamo la lección crítica no es la tecnología, sino es cómo está diseñada. Si cuando uno mira bien, los mejores sistemas de tutoría de inteligencia artificial incorporan este esfuerzo cognitivo que es necesario para el aprendizaje profundo. Entonces están diseñadas de manera correcta, de la manera pedagógicamente correcta, que hacen que el estudiante se tenga que esforzar, no que le den la respuesta al estudiante. Sí estamos viendo resultados, resultados importantes. En el caso
de este tutoría guiada en Nigeria. Fue un programa de 6 semanas, luego de la escuela, donde primero se entrenó a los docentes para que los ayuden a los estudiantes a utilizar este sistema de tutoría, que está basado en las ciencias cognitivas. Los docentes están entrenados como guía, había monitoreo y ajuste constante, y lo que lograron es 0,31 de desviaciones estándar, que lo que quiere decir que en esas 6 semanas lograron lo mismo que logran en 2 años de educación normal. O sea, es como si en 6 semanas hubiesen ido 2 años a la escuela, lo cual es increíble, obviamente, ¿no? Eh, y esto no quiere decir que todas las intervenciones de IA generen esos resultados, o que este modelo también sea fácilmente escalable, porque requiere tener computadoras con internet en las escuelas. Y eso, por ejemplo, en Nigeria no es posible, y yo podría decir que en Perú tampoco es posible hoy en día. Pero sí que la posibilidad está, que la innovación está, y que a lo sumo hay que pensar cómo escalarlo, cómo hacerlo más fácil, cómo hacer que la implementación mejore. Y por último, les quería contar esta otra, que es algo en lo que estamos trabajando hace poco, que es en una de las capacitaciones que estamos haciendo con docentes. Vinieron unos directores y nos preguntaron, pero bueno, buenísimo que estén haciendo todas estas capacitaciones para docentes, pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué nada para nosotros? Nosotros también tenemos muchísimas necesidades como directores de escuela, y la IA podría ayudarnos. Y entonces empezamos a pensar cómo hacerlo, cuáles serían los casos de uso para directores de escuela. Y entonces trabajamos con más de 100 directores de escuela en toda América Latina, incluido Perú, Colombia, Costa Rica, Argentina, etcétera, y México. Y trabajamos con eso para mostrarles casos de uso, y que nos den su retroalimentación, como me sirve para esto, no me sirve para esto, me sirve para lo otro. Y después trabajamos con Paul Bambrick, que no sé si lo conocen, pero es un escritor famoso, eh, que escribió Camino a la Excelencia, Leverage Leadership, sobre las palancas del liderazgo efectivo. Y lo que logramos hacer es, esos libros son largos, ¿no? Y muchos directores que por ahí se beneficiarían de leer estos libros sobre cómo ser un líder pedagógico, cómo eso es lo que realmente transforma el aprendizaje. No es difícil para ellos primero acceder a estos libros, luego eh, leerlos y tratar de incorporarlos en su práctica diaria. Entonces lo que nosotros hicimos en este libro, y trabajamos con Paul, es eh, pensar primero cómo reducirle horas. Entonces tenemos muchos prompts ajustados para los informes que tienen que hacer, para cómo poder rápidamente entender lo que una normativa nueva nos quiere decir, y tratar de reducir ese tiempo que nosotros lo llamamos la trampa 70-30, que es que cuando uno chequea, el 70% del tiempo los directores lo dedican a cosas administrativas, y el 30% del tiempo lo dedican a algo relacionado al liderazgo pedagógico. Y de hecho, ayer no pude venir porque estaba en El Salvador, y en El Salvador me mostraban estadísticas donde los directores en El Salvador dedican 90% de su tiempo a tareas administrativas y solo 10% de su tiempo a tareas pedagógicas. Y entonces la idea de hacer este libro es cómo podemos hacer una guía para que ayude a reducir esto, a mejorar, a pasar de directores que son directores administrativos a líderes pedagógicos. Y bueno, y por eso fue esto que hicimos, y donde diseñamos el método libre, cuya idea es primero localizar a dónde se te va el tiempo y por qué, luego implementar soluciones éticas utilizando la IA, y estos son todos estos casos de uso que le estaba diciendo, luego cómo buscar impacto, cómo reforzar los éxitos y aprender de los fracasos, y cómo expandir, que no se quede solo en el director, sino que ese director sea el motor de una transformación escolar. Um, y esto vamos a estar comenzando a trabajar con Minedu, a hacer
un piloto grande acá en Perú sobre capacitar a directores en el uso del método director libre. Pero quería mostrarles, para que entiendan bien a qué me refiero cuando digo como prompt para directores y cómo hacer. Por ejemplo, una práctica que hoy en día se conoce que es muy efectiva para dar retroalimentación a los docentes o para hacer desarrollo profesional es lo que se llama en inglés SIT, Name It, Do It, que en español vendría a ser algo así como ver, nombrar y practicar. Y la idea es que ver si es tratar, mostrarle al docente cuál es el modelo, que pueda haber un video de un docente aplicando esa técnica. Nombrar significa decir exactamente qué está haciendo ese docente cuando está haciendo ese modelo ejemplar. Y practicar, obviamente, es para que esto lo pueda hacer, lo pueda replicar, el docente tiene que practicar y le tiene que dar retroalimentación y demás. Y entonces eso es algo muy, muy importante en el acompañamiento pedagógico, pero si uno hoy mira, muy pocos sistemas educativos en América Latina tienen acompañamiento pedagógico y cuando lo tienen, no es de muy buena calidad. Es alguien te observa y dice, bueno, ¿qué te parece que puedes mejorar? Sí, por ahí puedes mejorar tus preguntas, pero es poco específico, no hay práctica, no se sabe para el docente qué tiene que hacer al otro día. Y sabemos que ese tipo de acompañamiento pedagógico no funciona. Entonces, lo que nosotros ayudamos es a crear prompts como el que estoy mostrando, que todos utilizan un mismo formato para que sea más fácil para aprender para los directores. Y en este caso le pide que actúe como un asistente experto en retroalimentación, que le prepare una guía de retroalimentación, le da el contexto de la observación, le dice qué está observando, y entonces el prompt le va a dar, le va a dar una idea de una guía para retroalimentación que obviamente el director puede refinar, mejorar, pero que hace que sea más fácil el comenzar a cambiar la práctica docente, a la práctica docente, la práctica docente, pero también la práctica directiva, de pasar de ser un director administrativo a un director, a un líder pedagógico, de manera más fácil, ¿no? Y después tiene nombrar y no sé, va haciendo todo, para todos los pasos le va dando cosas bien concretas que los directores pueden usar. Eh, al menos creo que eso es una buena manera de pensar, de usar la inteligencia artificial, aún en contextos donde no haya conectividad en todas las escuelas, donde no haya aparatos para todo el mundo, pero bueno, pero puede funcionar por WhatsApp, puede funcionar en el celular, y tratar de llegar con soluciones que piensen cuáles son los problemas de los directores hoy, cuáles son los problemas de los docentes hoy en día. Eh, Antes de terminar, quería decir que hasta ahora la presentación fue muy positiva en el potencial de la IA, pero obviamente que no tenemos que olvidarnos de los riesgos que conlleva la IA y cómo usarla de manera responsable y ética. Entonces, por eso hay tres cosas que nosotros siempre recalcamos cuando trabajamos con países y cuando trabajamos con docentes y directores, que decimos que la IA tiene alucinaciones. Hoy en día son menos de las que había antes, pero sigue teniendo. Y esto quiere decir que puede generar información incorrecta, pero con gran convicción, y que si uno no está leyendo de manera crítica, puede creer que eso es realidad. La IA también puede tener el riesgo de despersonalización, y entonces la idea es cómo ayudar a los docentes a que la utilicen para amplificar, no para reemplazar la conexión humana, para que le saque las tareas que le llevan mucho tiempo y se puede focalizar en el aula, estar presente realmente en dar retroalimentación, en anticipar problemas y así por ende tener mejores interacciones con sus alumnos. Y por último, la privacidad de los datos, ¿no? Cada dato que recolecta la IA, tanto de los estudiantes, de los docentes, de los directores, es una responsabilidad y hay que tomarlo de esa manera. También quería decir que solo hablé de algunas innovaciones, pero nosotros tenemos 4 guías de estas innovaciones digitales. Acá les estoy mostrando uno, que es el primero que hicimos hace un tiempo. Ahora tenemos otro sobre
la revolución en la educación superior. Y lo que hacemos en estos briefs, lo que tratamos de hacer es mirar en América Latina qué cosas, qué innovaciones se están utilizando con el uso de la IA en educación superior y admitiendo en todas estas en cuáles tenemos evidencia y en cuáles no, que también es importante, ¿no? Porque en muchos casos no hay evidencia y es solo un potencial que tenemos que mejorar. Y también para los que no quieren leer el libro, generamos un chatbot que uno le puede hablar como si, y le va a contestar teniendo en cuenta el libro, entonces le puede contestar respuestas sobre el libro y demás. Pero obviamente es inteligencia artificial y también se puede equivocar, pero también puede ser útil. Entonces, por último, yo quería decir que de lo que hemos trabajado, vemos algunos principios para la transformación que creemos que son importantes. El primero es, muchos países no saben dónde empezar, dado todo este desafío en mi sistema educativo, ¿dónde comienzo? Y yo creo que primero es fácil, la alfabetización en IA tiene que venir primero. Si no, si los docentes no entienden qué es la IA, si los estudiantes no entienden qué es la IA, si los directores no entienden qué es la IA, no hay adopción efectiva. No van a creer que es un oráculo o van a creer que es un oráculo, que es magia y no van a poder ser usuarios críticos. Entonces tienen que entender realmente qué es la IA y cómo funciona. El segundo es el codiseño con docentes. Nosotros vimos que en nuestro trabajo en Lima, que el trabajar con los directores, que trabajar con los docentes innovadores fue muy útil porque ellos podían anticipar cuáles iban a ser los problemas de otros docentes. Lo mismo cuando trabajamos con directores que podían decirnos casos de uso que nosotros no habíamos pensado. El apoyo continuo también es crítico. Lo que también estamos viendo en Lima es que hay un 30% de docentes que de una dice, desde el primer día que le mostramos que lo que puede hacer la IA es como que dicen, wow, no lo puedo creer, y de ahí ya se vuelven usuarios. Eh, Otro, también 30% diría yo, que es que no les interesa, no quieren, por ahí tienen muy pocas habilidades digitales y no lo quieren usar. Y otro 30% que es el que por ahí lo van a usar, pero que necesita más ayuda, necesita más práctica, necesita más guía. Entonces yo creo que es muy importante este apoyo continuo, porque es como un nuevo hábito, ¿no? Y como todos los hábitos, a algunas personas les va a ser más fácil adoptarlo, pero a otras les va a costar más. Entonces también es importante tener en cuenta que cualquier solución de IA tiene que tener muy en cuenta la adopción, ¿no? Porque puede ser el mejor instrumento del mundo, pero si nadie lo usa, no sirve para nada. Y cuatro, medir desde el inicio. Yo creo que también esto es importante. El caso de las tutorías en Nigeria fue un experimento aleatorio. En Perú, lo que estamos haciendo acá en Lima, con la DREL, estamos haciendo una evaluación de impacto. Entonces yo creo que es importante medir para saber, porque hoy en día uno de los problemas más grandes de la IA en la educación es que sabemos muy poco sobre qué funciona y qué no. Y por último, algo que lo he venido diciendo, el problema tiene que estar primero y la tecnología después. No es como, oh, puedo usar la IA para esto, sino como cuál es el problema que yo quiero resolver y cómo la IA puede ayudar en ese caso en particular. Y eso fue lo último. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, acá estoy para responder. A ti, Ezequiel, muchas gracias por toda la información que nos has brindado, interesante, y también de del cantidad de recursos que también nos has compartido. Aquí tenemos preguntas de Silja Chincaro. Hizo una pregunta como al inicio, preguntando sobre cómo podemos acceder a esta herramienta y si es aplicable en la educación superior. No estoy seguro cuál herramienta sería, pero si es, por ejemplo, para el libro, me parece que lo primero que mostré es el libro de la IA en el aula. Si me mandan un correo, o sea, porque como estamos haciendo una evaluación de impacto, no puedo poner el libro Ok. online. Pero Ujú. sí puedo pasárselos si están interesados. Y también les puedo pasar el brief que hicimos sobre educación superior, que por ahí les parece relevante. Ok, perfecto.
Y Silja también nos hace una pregunta, ¿qué opinas de una malla curricular flexible, transversal, que permita que el alumno y o docente pueda crear su propia profesión en base a mallas existentes? Es decir, crear su profesión, si con la IA se puede obtener creatividad e innovación. Yo creo que, o sea, si la entiendo bien, hay dos preguntas distintas. Una es esto que creo que es muy importante, si con la IA se puede crear creatividad. Y un estudio que acabo de ver hace muy poco que publicó Ethan Mollick mostraba que hoy en día había una intervención donde le pedían a la IA tratar de tener ideas innovadoras y a estudiantes de un programa de negocios y después lo evaluaba otros profesores, no sin saber si era IA o si eran estudiantes. Eh, y en los resultados que tienen es un estudio, ¿no? Pero ganaba la IA por afano, o sea, era realmente... y entonces yo creo que la IA puede ser muy innovadora, la IA puede ser, creo yo, más innovadora si uno la ayuda, si uno le da el contexto del problema, si uno piensa también, si uno le suma sus ideas, si uno le dice como, ah, bueno, esto por ahí es una buena innovación, pero no funcionaría. Entonces yo creo que la IA sí puede ser innovadora, pero creo que por ahora, en este momento, o sea, el poder de la IA y el humano pueden llegar a una innovación que sea más útil para nuestros sistemas y demás. Entonces yo creo que eso sería la respuesta en cuanto a la malla curricular, no estoy seguro que entendí bien la pregunta, entonces si por ahí la pueden clarificar, con gusto la contesto. Ok, perfecto. Así que, Silka, si deseas ahondar un poco más en la pregunta para que Ezequiel te pueda responder, ahí yo lo estoy leyendo. Tenemos otra pregunta de José Colán que dice, si bien para nosotros los docentes la IA nos va a potenciar y nos va a dar mucho soporte en los procesos pedagógicos administrativos, ¿qué sucederá si los administradores o líderes de instituciones asumen que la IA puede reemplazar la labor docente? Yo creo que puede llegar a pasar eso, pero van a cometer un error. La IA, o sea, la IA, por lo menos hoy, ¿no? Siendo así súper sincero y diciendo como, oh, bueno, o sea, sin ponerse en un lugar de como, o sea, quiero a los docentes, mi mamá fue docente, o sea, pero sin ponerme en ese lugar, no tendría sentido. No tendría sentido porque la IA hoy no tiene esa capacidad. Y la verdad uno requiere primero entender a los estudiantes, pero también requiere esa parte de motivación. Y hoy en día, por ejemplo, si uno podría decir en la computadora, le pongo el mejor tutor del mundo, con el mejor conocimiento del mundo, un chico no lo va a, o sea, no va a estar interesado en usarlo. Entonces se necesita el docente para lograr esa conexión con el estudiante, para lograr que quiera hacer las cosas. Pero lo que tiene la IA es que puede ayudar a un docente que tiene 30 40 alumnos a poder personalizar la educación, a poder darle apoyo extra, a que el docente piense antes de la clase, anticipe cuáles pueden ser las cosas donde los estudiantes van a tener errores, cómo poder enseñar algo de distintas maneras si no lo entienden, cómo darles ejercicios extra, cómo darles un texto extra. Pero el que sabe cómo hacer esas cosas y el que conoce a los estudiantes es el docente. Hoy la IA está muy lejos de poder cumplir esa función. Cuando yo veo esto, lo que yo creo más es como que de la misma manera que a mí me puede reemplazar el que sepa hacer mi trabajo, pero sepa usar la IA, pasa lo mismo con los docentes. Yo creo que todos vamos a ir a un proceso donde podemos ser más fluidos en el uso de la IA, que sabemos que cuando, no sé, por ejemplo, hoy nadie dice como, si sabes usar el Excel o no para un trabajo. Es obvio que todo el mundo sabe usarlo, es obvio que todos sabemos cómo usar Zoom, todos sabemos cómo usar. Entonces es como de a poco vamos a ir incorporando cómo usarlo y también de a poco va a ser más fácil, ¿no? Cómo incorporarlo a nuestras tareas diarias. Y yo creo que de nuevo estamos muy focalizados con los docentes per se. Pero también hay muchos otros dentro del sistema educativo que se beneficiarían. No solo los directores de escuela, también si uno piensa los funcionarios dentro del Ministerio de Educación.
O sea, están todo el día usando la computadora, están todo el día haciendo reportes, están todo el día como pensando cómo optimizar cosas. Para ellos también sería un gran uso, pero por ahí no se habla tanto de cómo hacer para capacitar a los funcionarios del Ministerio de Educación, por ejemplo, a utilizar la IA. Entonces yo creo que hay que ver las innovaciones de distintos lados. O sea, los docentes está bien, pero no es la única, y yo creo que hoy por lo menos no tendría a un sentido práctico, aún el que lo quisiera hacer, y estoy seguro que hay gobiernos que quisieran decir como, oh, no necesito más los docentes, voy a reemplazarlos con ChatGPT, no podrían, aún si quisieran, porque no sería efectivo. Gracias, Ezequiel. Tenemos otra pregunta de Fiorella Lucas Osorio que pregunta, ¿qué competencias digitales deberíamos reforzar los docentes para aprovechar mejor la IA en la educación? Esta es una muy buena pregunta. Y yo creo que, lo que yo he visto es que hay veces que por ahí algunos docentes no están tan familiarizados con el uso de la computadora. Entonces, por ejemplo, cosas fáciles como tipear, saber cómo se llama, copiar, pegar, ir a un Word, poder pensar cómo, o sea, las cosas básicas de la computadora. Por ahí no están tan acostumbrados. Entonces, si yo creo que uno mejora en el uso de la computadora normal, en poder, no sé cómo decirlo, lo que estamos todo el día con la computadora, es como que puedo tener los ojos cerrados y sé dónde están todas las letras porque ya estoy todo el día haciendo eso, estoy como automatizado. Pero si uno no está todo el día con la computadora, no tiene por qué ser así. Pero a medida que uno la empiece a usar, eso va a pasar, y entonces yo creo que son habilidades digitales básicas que uno necesita para que luego pueda utilizar la IA, porque otra cosa que también la investigación está viendo es que los docentes son eh, una de las mejores personas para usar la IA. ¿Por qué? Porque los docentes están acostumbrados a hablar con un estudiante. Los docentes están acostumbrados a dar mucho contexto cuando dan cuando le piden a los estudiantes qué hacer. Ellos saben que no le pueden decir, hacé la tarea, no, le tienen que decir, tenés que ir al libro, tenés que mirar esto, después tenés que hacer esta tarea, después tenés que revisar esto, y la IA funciona muy bien así. La IA no es tan buena para ingenieros, sino que es buena para la gente que sabe explicar qué es lo que quiere de manera clara. Y entonces, si los docentes usan esa habilidad que ya tienen, de explicarle como si fuera un estudiante qué es lo que quieren, y tienen un poco de habilidades digitales para poder entrar a la computadora, saber cómo después copiar, pegar, ponerlo en un Word, ponerlo en otro lado, adjuntar documentos que quieran adjuntar. Yo creo que esa es una combinación muy poderosa. Excelente, gracias, Ezequiel. Están pidiendo si puedes compartir nuevamente los QR. Hay un slide que tenías QRs, dice, piden si lo puedes por favor volver a mostrar. Sí, claro. Y después podemos pasar las slides, y también puedo pasar, Ah, perfecto, a ver, sería genial. sí, las slides, y les puedo pasar también como los documentos y los distintos links a los documentos, en caso Ya, que estén perfecto. interesados. Perfecto, listo. No sé si tuvieran alguna consulta más. Ahí Ezequiel está mostrando ahora en pantalla. Pueden ir escaneando el código QR de las publicaciones que vemos ahora en el slide. Ezequiel, muchas gracias. Ah, bueno, acá Silja está reformulando su pregunta y ella se refería a lo de las mallas curriculares. Pone, me refería que el alumno o docente tenga la libertad de armar su propia malla curricular, escogiendo cursos que le interesan y pueda armar su propia ruta para especializarse. La IA permite y te lleva a la flexibilidad que va de la mano con la creatividad y la innovación. Sí, esa es una muy buena pregunta, y yo creo que en educación superior eso es algo que cada vez que por ahí vamos a empezar a ver. El problema es que, como seguramente saben, las universidades son rígidas en cómo tienen sus programas de estudio. Para cambiar un programa de estudio uno requiere la acreditación, y eso lleva muchísimo tiempo. Entonces, por eso también vemos que por qué
tardan tiempo las universidades en poder tener su nuevo programa en IA o su nuevo programa, porque lleva tiempo poder hacerlo y acreditarlo, pero lo que sí creo es que los estudiantes que estén interesados en poder aprender nuevas cosas, hoy en día van a tener una oportunidad enorme con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, como que el límite de esto es siempre, va a ser la voluntad de cuánta, o sea, que si quiero hacerlo, pero si quieren explorar, yo creo que sí va a estar eso y hoy en día pasa eso de que si uno dice, bueno, yo quisiera tener estas y estas habilidades cuando termine, ¿cuáles serían los mejores cursos que podría hacer para eso? ¿Y cómo puedo hacerlos de tal manera que sean interesantes para mí, que vivo en tal lugar y quiero trabajar en tal lugar? Y yo creo que eso hoy es posible y seguramente también vaya cambiando cómo las universidades ofrecen la educación. Porque por ahí las universidades pueden decir, ok, lo que yo voy a hacer es partner con, por decir algo, con una empresa de inteligencia artificial, pero lo que yo voy a hacer es el quality assurance, o sea, me voy a encargar de que haya un control de calidad de lo que está haciendo la inteligencia artificial. No voy a dejar que hagas cualquier curso que te dijo, sino que esto lo voy a poder hacer. Y por ahí no es toda la carrera, pero podés tener 3 cursos flexibles, por así decirlo, que los estudiantes dicen sus necesidades o lo que ellos quieren, y en combinación entre la IA y la universidad pueden decir, ok, estos son estos nuevos 3 cursos. Entonces yo creo que hay un mercado ahí, pero que todavía no conozco la verdad que se haya desarrollado mucho, pero que es posible. Y es posible también porque la IA sigue mejorando. Entonces, lo que estamos usando hoy de IA es la peor IA que vamos a usar en toda nuestra vida. Entonces, eso también tiene sentido que estén pensando las universidades en cómo hacer esto, ¿no? Y de nuevo, también uno tiene que pensar si se pone en los pies de la gente en las universidades. Esto es dificilísimo. Y piensen el riesgo de si uno se equivoca haciendo esto, o si saca un curso que tiene algo mal, o si por eso es como, es una gran innovación, pero como toda innovación es muy riesgosa. Y nosotros diseñamos instituciones como las universidades para que no sean riesgosas, para que sean, entonces es difícil esa combinación, pero es muy interesante, ¿no? Estar vivo en esta época. Gracias, Ezequiel. Dice Melina si podrías compartir tu presentación de repente en LinkedIn o si nos compartes el link, nosotros podríamos compartirlo también. Te agradecen, Manuel te agradece por compartir estas experiencias. Sí, claro, no la puedo compartir en LinkedIn, la puedo compartir ustedes también. Por ahí puedo darles les puedes escribir un email donde tenga las distintas cosas, porque no para todas había puesto el link, entonces puedo tratar de poner el link para todas, así lo tienen. Pasarles mis emails si tienen alguna otra consulta o algo que me quieran decir, que estaría más que contento en contestar, en ayudar, en apoyar. Así que nada, muchas gracias Ezequiel por acompañarnos. Muy interesante todos los recursos que nos has brindado. Ahí hay varias preguntas que te están agradeciendo, que ha sido muy interesante. Te agradecen, están ansiosos por los links, así que se los vamos a compartir ni bien Ezequiel nos lo envíe.